Saludo con gusto al coordinador ejecutivo de la Red del Agua UNAM, a Jorge Arriaga. Con el gusto de saludarte, Jorge. Te doy la bienvenida y también saludo con gusto al investigador del Centro y de Centrus y director en la licenciatura de Sustentabilidad, también Juan Manuel Núñez. Con el gusto de saludarlos a ambos. Por acá va a aparecer un reloj para que en su opinión vaya de entre 1 minuto y 1 minuto y medio para hacer más dinámica esta mesa. Jorge, me arranco contigo. ¿En qué punto de la situación estamos en México hablando de la disponibilidad del agua? Adelante, Jorge. Hola Gabriel, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar contigo. Es muy importante este tema del agua y no vamos tan bien, tenemos que decirlo con mucha claridad, y esto tiene que ver por factores tanto climáticos, geográficos, la ubicación de México en el mundo, pero también tiene que ver con la forma en la que hemos administrado históricamente este recurso, ¿no? Dotar de agua a casi 130 millones de personas no es sencillo. También si pensamos en dónde nos ubicamos, ¿no? A nivel internacional, si vemos un mapa mundi, estamos al mismo nivel donde están los grandes desiertos, ¿no? Ahí está el desierto del Sahara, estamos a esta misma latitud. Sin embargo, pues nosotros tenemos la entrada de los huracanes, de estos frentes fríos, que hacen que contemos con una disponibilidad más amplia del recurso. También es que cuando hablamos de México, no hablamos de un solo México, hablamos de muchos, y en particular en términos hídricos, podríamos distinguir un norte y un sur, ¿no? Un norte o centro que tiene el 33% de la disponibilidad del agua, pero ahí vive el 77% de la población y se produce el 83% del PIB. Por otro lado, donde hay más agua, el 67% del agua, solamente vive el 23% de la población y se produce el 17% del PIB. Entonces, estas desigualdades hacen mucho más complejo el manejo del agua en México. Fíjate qué interesante lo que estás planteando, que en un momento me gustaría también, a ver si nos alcanza el tiempo, en el módulo que se presentó por parte del INEGI sobre la pobreza, habla también de la disponibilidad del agua y pues vamos ahí mal en ese sentido. Pero bueno, eso lo dejo a un ladito. Dame tu opinión, Juan Manuel. ¿En qué punto estamos o en qué punto está México hablando de la disponibilidad del agua? Adelante, Juan Manuel. Sí, gracias Gabriel por la invitación y bueno, a Jorge también por compartir esta mesa. Yo creo que coincido en el diagnóstico que acaba de hacer Jorge. Creo que uno de los problemas importantes, digamos, en el caso de México, yo lo explicaba, tiene que ver con esta distribución geográfica, digamos, que tenemos en el país, ¿no? Un norte más desértico, un sur, digamos, más cercano a los trópicos, estar, digamos, rodeados de dos océanos, ¿no? Digamos, la manera en cómo la propia historia, digamos, del país se fue, digamos, construyendo, creo que nos determina muchas realidades. Es decir, yo lo partiría más incluso que un norte y un sur, ¿no? Es decir, uno puede mirar el caso, por ejemplo, de Ciudad de México, ¿no? Una ciudad con una población muy significativa con respecto, digamos, del resto de la población del país, ¿no? Pero situada a una altitud de más de 2000 metros, ¿no? Entonces, digamos, donde quizá la disponibilidad de agua en zonas aledañas a eso puede estar, digamos, de alguna otra mejor manera, en mayor cantidad, pero las implicaciones, digamos, de gestionar eso que está a una altitud mayor lo vuelve mucho más complicado, ¿no? Tenemos un sur, digamos, ¿no? Pienso Sí, entre claro. Chiapas y Tabasco, ¿no? Con mucha cantidad, digamos, o disponibilidad de agua, ¿no? Pero, digamos, con una infraestructura que fue creada, pues, más bien para el caso de la generación de energía eléctrica, ¿no? Y que, digamos, se queda corta con respecto de poder distribuir agua, digamos, hacia regiones aledañas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que cada estado, cada cuenca hidrográfica, cada región particular del país tiene sus virtudes, sus complicaciones, y eso hace que la gestión, ¿no? de ese líquido sea muy complicado, digamos, en términos de esas regiones. Y a nivel gobierno, Muy digamos, bien. bajo una federación, tenemos planes que en general, digamos, Muy bien. gestionan el agua como si todo fuera uniforme, y eso implica que a la hora de bajar a la realidad no necesariamente funcione. Muy bien. Dame oportunidad, Jorge. Bueno, pongo en la mesa y me parece que coinciden en la gestión. Aquí me parece que la gestión es importantísima
y si llegáramos a comparar algún municipio del norte con algún municipio del sur, hablando de sus sistemas de agua potable, sus zapas, como usualmente se les conoce, pues veríamos, me imagino, desventajas increíbles en cuanto a inversión, en cuanto a normatividad, en cuanto a, aunque son las mismas leyes, pues sí, pero ahí cambiaría muchísimo. Hablando de gestión, sí me imagino que sí debe de haber una sola regla homogénea para todo el país. Este podría ser uno de los principales problemas hablando de la gestión del agua en México, Jorge. Muchas veces es muy interesante esta idea de los marcos normativos, porque al final del día son los que sientan las bases para continuar con esta gestión, ¿no? Y aquí hay dos cosas muy importantes que tendríamos que distinguir. La primera es que México cuenta con una ley de aguas nacionales desde 1992, que ha sido pionera en su tipo durante mucho tiempo. De hecho, fue copiada prácticamente en texto y en forma por muchos países de América Latina y el Caribe, que lo que hace es administrar el recurso, es decir, el agua como está, como se le asigna o se le da concesiones a los usuarios del agua. Por otro lado, en 2012, tras un cambio en la Constitución que vuelve un derecho humano al agua y al saneamiento, lo que se mandataba era que un año después, es decir, en 2013, deberíamos de haber tenido una ley general de aguas. Esta ley general de aguas lo que tendría que decirnos es a qué autoridad le corresponde qué en el cumplimiento del derecho humano al agua potable y al saneamiento. Lamentablemente llevamos más de 10 años sin tener esta ley, que es fundamental porque lo que hace es justamente esto, asignar derechos y responsabilidades. Y entonces, a más de 10 años todavía es una discusión que tenemos y que esta administración ha apostado por resolverlo. Es una de las prioridades, y así lo expresó la presidenta Claudia Sheinbaum, que quiere ir por una ley de aguas nacionales por un lado y por otro lado una ley general de aguas como lo mandata la Constitución. En este mismo sentido, Juan Manuel, se está atorando, esto es un factor burocrático, esos Méxicos distintos, ese problema que puede quizás resolverse o gestionarse mejor desde la burocracia, Juan Manuel. Yo creo que sí, digamos, más allá de este tema, digamos, de la gestión, que es quizá un tema mucho más operativo, vuelvo a coincidir con Jorge, este tema, digamos, de la normatividad, ¿no? De una ley del 92 que, digamos, estaba pensada justo bajo todas estas transformaciones previas al Tratado de Libre Comercio, dotada, digamos, de un instrumento importante que son las concesiones, ¿no? Que, digamos, todo el mundo más o menos tenemos claro ahora lo que nos ha implicado, digamos, esta manera de gestionar. Una ley que estaba basada básicamente en la distribución, ¿no? Pero también en el monitoreo y en la observación, digamos, de un reglamento, ¿no? Que, digamos, implicaba sanciones, por ejemplo, en términos de, digamos, exceder los volúmenes de extracción, de multar en términos de contaminación, que a lo largo de los años se fue desmantelando, digamos, la estructura. Es decir, cuando tú tienes una ley en ese sentido que, por ejemplo, está muy puesta sobre las sanciones, necesitas un cuerpo, digamos, operativo, ¿no? Necesitas una estructura, digamos, humana, ¿no? De gobierno que te permita, digamos, llevar a cabo todo ese proceso. Y en la medida en la que los gobiernos posteriores al 92 fueron tratando o debilitando, digamos, esas estructuras políticas, ¿no? Pues entonces cada vez era mucho más difícil, digamos, cumplir con ese propósito, ¿no? Entonces, digamos, creo que sí hay un tema importante. Creo que se ha discutido ya desde hace muchos años, pero quizá un poco aumentando lo que dice Jorge, esa discusión, digamos, de cómo debemos de traducir el derecho al agua, pues ha generado una serie de, digamos, como de posturas, ¿no? Digamos, algunas más radicales, unas no tanto, y eso creo que también ha impedido que se haya conformado un único, digamos, núcleo, ¿no? Al respecto, digamos, de cómo deberíamos de ir transitando hacia una ley, una nueva ley, digamos, de agua que esté mucho más pensada, ¿no? En términos de el agua como derecho humano y no el agua como una gestión. Y eso, regresando a lo que decías de los organismos, digamos, de agua, Sí. se traduce en que la gestión se hace municipio a municipio y eso crea muchos problemas. Sí, eso me parece, y por lo que he visto en algunos municipios en donde me ha tocado vivir, uno de ellos
con el problema del agua, como es La Paz, Baja California Sur, pues es el Zapa, y parecería que todo se le carga a un Zapa que está quebrado, que tiene problemas financieros, que tiene sobrenómina, que tiene, y bueno, todo esto que ya lo conocemos. Ahora, me gustaría en medio nos estamos centrando, el agua también como negocio, Jorge, parecería que quien tiene un pozo de agua lo explota, le puede sacar jugo, y parecería que también ahí podríamos identificar una explotación, no sé si abusiva, de pronto esas grandes refresqueras que tienen pozos de agua y que de pronto, pues, ay, mira qué bueno que me vendan agua, 25 pesos la botellita de 600 mililitros. Y también como mercancía el agua, pues nos lleva a otro plano, por supuesto, pero a que se convierta el agua, que ya no se vea como un derecho, sino como una mercancía, Jorge. Es muy interesante el punto que tocas, Gabriel, porque también esto nos lleva a hablar de algunos mitos. Tenemos que hablar de quiénes son los verdaderos usuarios del agua en México. Si nosotros nos vamos a nivel país, el 76% del agua la utiliza la agricultura. Después de eso, alrededor del 15-16% lo utilizan las ciudades y solo el 5% lo utiliza la industria en general y otro 5% para la generación de energía eléctrica. Todo esto que ya no puede ser reincorporado nuevamente al ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, por supuesto que el agua tiene muchos valores. Tiene un valor social, tiene un valor cultural y tiene un valor económico que debe de ser expresado y revelado para que también se hagan incentivos para un mejor uso del agua, ¿no? Y esto no quiere decir que al aumentar el precio del agua también aumente el comportamiento o mejore el comportamiento de las personas, ¿no? Para cuidarlo, pero sí debe de ser revelado. Por otro lado, el Estado mexicano tiene dos oportunidades de hacer esta distribución, ¿no? Las asignaciones que se les dan justamente a los municipios para, como ya nos contaba Juan Manuel, hacer esta distribución entre las personas, y por otro lado las concesiones que se les da justamente a estos particulares para hacer un uso de ella. No es la propiedad siempre es de la nación, pero es para realizar un uso. Claro, hay muchas oportunidades, necesitamos hacer un mejor monitoreo de estas extracciones, sin duda, y por supuesto que también hay algunos lugares donde por fuera de la ley se están realizando estas extracciones de agua. Sí, aquí me detendría, por ejemplo, esto que bien comentas, tienes toda la razón, estos porcentajes de la agricultura, ¿cuánta agua realmente se estará monitoreando que se esté usando eso, que se esté usando bien y que pues esté vigente quizás esa concesión que a lo mejor ya no está? También como una mercancía, Juan Manuel, el agua también pues se discute. Sí, no solo se discute, digamos, sino que también hay una serie, digamos, ahí como de fuerzas, ¿no? Tratando un poco de decir esto que mencionabas tú ahorita, ¿no? Digamos, de cómo, por ejemplo, un organismo, digamos, que tiene pues, la convicción, ¿no? Tiene el mandato de dotar, digamos, de agua a un municipio, en realidad su mandato llega hasta ahí, ¿no? Y entonces tenemos una fragmentación entre asignaciones y concesiones que están muy particularizadas, ¿no? Es decir, miramos el agua como mercancía en el sentido de yo como organismo, digamos, encargado del agua, lo que tengo que hacer es ponerlo a disposición, lo que con agua me asigne, ¿no? Y pareciera que mi función termina ahí y lo que pase aguas más abajo, ¿no? Es decir, lo que suceda en el municipio de al lado, a mí en realidad no me compete, ¿no? Y si yo soy una empresa, si yo soy un concesionario de agua que lo dedica para agricultura, lo mismo. Es decir, a mí lo que me interesa es que mi dotación, digamos, esté completa y lo que suceda, digamos, con mis vecinos no necesariamente, ¿no? Me importa en términos de la disponibilidad, digamos, completa que hay. Hay algunas partes, quizá lo que está asociado, por ejemplo, al Tratado de Aguas con Estados Unidos, ¿no? Que de alguna manera sí necesita, digamos, un acuerpamiento, ¿no? Un conjunto, digamos, de unas líneas, digamos, de gobernanza en términos de asignaciones y concesiones, ¿no? Para ver cómo de alguna manera llevamos este tema y cómo lo solucionamos, digamos, en conjunto. Entonces yo hablaría de mercantilizar el agua
con una visión, digamos, como muy particular, muy desde la empresa que la embotella, ¿no? Pero muy también desde la persona que capaz de que tiene Sí. agua un día a la semana y ese día se agota todo el agua que tiene. Claro. Bueno, tengo que cerrar, pero doy este dato del módulo de pobreza multidimensional del INEGI que dio a conocer, que digamos engloba el tema del agua en el módulo de la carencia de servicios básicos de la vivienda. 18.4 millones de personas presentaron carencia por accesos a los servicios básicos en la vivienda y que ahí, digamos, se incluye el uso del agua, como bien decimos, doméstico. Lo dejo ahí, 18.4 millones de personas que pues sí se disminuyó, de hecho, ¿eh? Bueno, voy cerrando, voy dando conclusiones, por favor, para cerrar. ¿Hacia dónde va entonces? ¿Hacia dónde vamos como país y como sociedad? Porque pues también de pronto le abrimos a la llave y parecería que es infinito ese recurso y parecería que nunca se va a acabar. Me parece que también de este lado de la sociedad también pues deberíamos de ser más conscientes. Jorge, tu conclusión, 1 minuto. Muchas gracias, Gabriel. Creo que la situación es compleja, pero todavía la crisis puede resolverse y manejarse. Siempre y cuando nosotros tenemos por ahí una publicación de orientación de política pública, que justamente lo que hace es dar 5 orientaciones grandes. Necesitamos aumentar la disponibilidad y eficientar los usos para que justamente estos grandes usuarios del agua en México sean mucho más eficientes y contemos con la disponibilidad para darle a otros usuarios. La segunda es robustecer el sistema financiero del agua. Necesitamos contar con el dinero suficiente para realizar obras de infraestructura, no solamente de esta infraestructura gris, sino también esto que le llamamos las soluciones basadas en la naturaleza y de otro tipo, porque también hay esto que decíamos, hay muchos Méxicos y los problemas se resuelven de manera distinta. Y por último, diría solo fortalecer la gobernanza entre los múltiples actores que participamos en el sistema de decidir o del derecho humano al agua y el saneamiento. Muy bien. Juan Manuel, tienes 30 segundos para cerrar, por favor. Perfecto. Yo, mira, diría que hablamos un poco del tema del agua como una cosa sola. Y en realidad creo que una cosa que nos falta en términos de planeación, de poder hacer, digamos, cosas, es un poco lo que tú nos decías con la encuesta. Empezar a conectar el agua con el tema de salud de las personas, empezar a conectar el tema del agua con la alimentación, Exacto. Cuestionarnos, estamos dedicando 70% para producir hortalizas y otro tipo de cultivos que se van exportados a Estados Unidos. Estamos dispuestos, digamos, a que nuestra agua se vaya de esa manera. ¿Cómo relacionamos? No hablamos ahora del tema del agua y cambio climático. ¿Qué oportunidades o qué temas nos preocuparían de esas relaciones? Muy bien. Me quedo con estas 2 conclusiones muy interesantes. Nos hacen girar, por supuesto, con esto que comentan. Jorge, Juan Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por cerrar semana. A usted también le agradezco. Quédese, por supuesto, en la programación de Mega Noticias.